La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Ahora vamos con el análisis en clave de inteligencia económica sobre una de las noticias esperanzadoras, además de las últimas horas. Lo anunció China, confirmando lo que Estados Unidos había adelantado. Sí, va a liberar o al menos poner en marcha algunas exenciones o excepciones para la exportación de chips de Nexperia al resto del mundo. ¿Respiran con alivio los fabricantes de automóviles? Primero veamos el contexto. Ya saben que en las últimas horas las salas de guerra en las fabricantes de automóviles europeos han estado que echaban humo. De hecho, ha habido un buen puñado de empresas como Volkswagen, como Nissan, como Stellantis, que han reportado interrupciones en la cadena de producción por los problemas de suministro de chips. Buena parte de sus chips proveían de Nexperia. Nexperia tiene 5 empresas fabricantes en todo el mundo, tiene 2 en la Unión Europea, donde fabrica las obleas, y las 3 más importantes están en China, donde se ensamblan. De ahí el 70% de la producción de estos chips que utiliza la industria del automóvil sale del lado chino. Y al intervenir el gobierno holandés, Nexperia, recuerdan la historia, ¿verdad? La hemos contado de distintas maneras en Capital Radio. Pues China dijo que iba a aplicar controles a la exportación de los chips y ahí prácticamente empezó a paralizarse la industria automovilística europea. Lo ocurrido esta noche, pues en cierto modo abre un hilo de esperanza. Veremos si es posible, porque también la Unión Europea está entre las excepciones que ha anunciado China que va a respetar. Nos acompaña en Capital Radio y vamos a dar la bienvenida a don José Portillas, el director general de Sernauto. Sernauto es la asociación que agrupa a las empresas de proveedores de automoción en España. Don José, gracias por acompañarnos y muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. Imagino que usted habrá escuchado también las noticias esperanzadores, ¿no? Porque la situación se estaba poniendo muy difícil, ¿no?, para los fabricantes. Bueno, más que escucharla, estábamos muy pendientes de este tema, que la verdad es que nos había creado mucha preocupación, tanto a los fabricantes de vehículos europeos como a los proveedores, ¿no? Porque los proveedores no pueden fabricar las piezas y componentes necesarios para abastecer a las fábricas de vehículos. En su momento pues, entramos en contacto con la administración española para recabar información. Hemos contactado con nuestros asociados, quienes nos trasladaron no una afectación inminente, pero que podría llegar a producirse, y por lo tanto la comunicación del Ministerio de Comercio de China anunciando este sábado que concedería exenciones a la exportación a las empresas que cumplan determinados requisitos en el marco de esta crisis, pues nos resulta tranquilizadora, indudablemente. Sin embargo, vamos a profundizar en la cuestión, porque claro, Nexperia tiene 5 fábricas en el mundo, las que fabrican las obleas están en Hamburgo, en Alemania, que ha sido, recordamos, y en Holanda, donde ha habido intervención del gobierno holandés, han destituido al CEO chino, y claro, China se enfadó mucho por este asunto, y lo que hay en China son las plantas de ensamblaje, no la propia producción de obleas. Y he visto algunos informes técnicos que dicen que lo mismo China tarda entre 6 y 12 meses en empezar a suministrar los chips de nuevo a la industria del automóvil. Bueno, las negociaciones abiertas, aquí me gustaría resaltar el papel que ha llevado a cabo la vicepresidenta responsable de la agenda digital, Gena Vinkunen, que ha estado muy activa y también presionando al gobierno holandés para lograr una salida, colegiada, pero es cierto que Nexperia provee el 49% de los componentes electrónicos usados en la industria automotriz europea. Por lo tanto, es un tema crítico. Aquí hay que trabajar en 2 frentes: seguir colaborando con el Ministerio de Comercio chino, tratar de trasladar la importancia de que este suministro se mantenga, pero en paralelo Europa no puede quedarse parada, ¿no? Para esto, bueno, pues se ha invitado a la empresa a formar parte del grupo de trabajo de la Ley Europea de Chips para recabar datos sobre potenciales efectos económicos, y desde luego en Europa lo que tenemos que hacer es reforzar la cooperación público-privada y tener realmente una mayor autonomía estratégica, que es lo que venimos demandando desde Sernauto y también desde las patronales europeas, ACEA de los fabricantes de automoción y CLEPA de los proveedores, para reforzar la cadena de suministro que está visto que en algunos componentes críticos para el vehículo electrificado pues carece de la resiliencia que requerimos y debemos extraer acciones necesarias, que no se quede en un bla bla bla,
sino que esa revisión del Chips Act que se prevé, pues incorpore incentivos para realmente asegurar estos cuellos de botella, porque realmente no podemos estar expuestos a situaciones como esta. Entendemos que usted habla de autonomía y de soberanía tecnológica, pero eso tarda años en lograrse. Mientras tanto, si la dependencia es de un 49% en Nexperia, ¿hay alternativa para la industria automovilística europea si esto se retrasa? Bueno, en estos momentos hay una factoría en Alemania que sí provee de este tipo de chips, pero no es suficiente, ¿eh? Por lo tanto, tenemos que acelerar el paso en Europa. Efectivamente, desde cero una planta para fabricar este tipo de componentes pues puede tardar hasta 2 años en implantarse, y probablemente veamos que en algún momento a futuro pudiera producirse un fenómeno como este. En este caso, también creemos que ha sido una acción bastante excepcional, ¿no?, que un país europeo como Países Bajos pues haya intervenido una empresa con capital extranjero. Es algo que no se había dado nunca, y esperemos que no se repita. Por lo tanto, mientras tanto, bueno, pues los proveedores de automoción y los fabricantes de vehículos pues tendremos que buscar alternativas también con otras factorías de este tipo, otras fábricas de este tipo de componentes situadas en Corea del Sur, por ejemplo, en Tailandia, y tratar de asegurar ese suministro. Pero bueno, efectivamente es una cuestión de carácter geopolítico, pero también es una cuestión de soberanía industrial europea, y ahí es donde se tiene que poner el foco y actuar con rapidez. Mientras tanto, ¿cómo están gestionando la crisis ustedes? ¿Hay algunas plantas o fabricantes más afectados que otros? ¿Cómo está la situación en España? Bueno, la verdad es que nuestros asociados nos han trasladado que en estos momentos no tienen ningún punto crítico, pero que si la situación se hubiera alargado y no se levantaran estas exenciones, pues la situación sería más que dramática, ¿no? Por lo tanto, ahora mismo hay tranquilidad. Vamos a ver cómo se ejecuta estas exenciones a la exportación de estas empresas, pero de momento hay tranquilidad después de esta noticia del sábado por parte del Ministerio de Comercio chino. Pues hay esperanza en la desescalada después de la tregua que pactaron, recuerdan, ¿verdad?, la pasada semana el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su encuentro con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur. Don José Portilla, director general de Sernauto, gracias por su amabilidad, por atender nuestra llamada, y suerte. Gracias a ustedes, muchas gracias.